Bienvenidos una vez más, mi querido público, a tu programa Despertando Mente by Fraser Belief, tu canal. En este episodio exploraremos las ideas revolucionarias de Paulo Freire y Henry Giroux en el contexto de la pedagogía crítica y decolonial. Hoy nos acompañan 4 apasionados educadores que nos guiarán en este conversatorio enriquecedor. Primero que todo, vamos a dar paso a un breve repaso en la biografía de estos 2 grandes autores que propiciaron la pedagogía crítica y decolonial. ¿Quién fue Paulo Freire y Henry Giroux Chirle? Maestrando y a nuestra hermosa audiencia, Paulo Freire fue un pedagogo brasileño, filósofo, nacido en 1921 y fallecido en 1997. Fue principalmente conocido por su obra La pedagogía del oprimido, publicada en 1968. Freire fue un defensor apasionado de la educación como herramienta de liberación y empoderamiento para las personas marginadas y oprimidas. Exactamente. En la pedagogía del oprimido, Freire propuso un enfoque educativo que involucra a los estudiantes de manera activa en el proceso de aprendizaje, fomentando la conciencia crítica y la participación en la resolución de problemas sociales. López 2008. Debe tenerse en cuenta que el educador Paulo Freire aportó su método para la educación de las masas populares, sin tener en cuenta la escuela. Allí tuvo la oportunidad de publicar su libro Pedagogía del Oprimido, que tuvo amplia difusión internacional. Mientras Henry Giroux es un destacado teórico de la educación y crítico cultural estadounidense, nació en 1943 y ya ha desempeñado un papel importante en la promoción de la pedagogía crítica y la comprensión de la relación entre la educación, la cultura y la política. En ese sentido, compañera Jamie, su enfoque en la pedagogía crítica se centra en la importancia de la educación como un medio para el pensamiento y la conciencia crítica y la acción social, argumentando que la educación no debería solamente ser en la transmisión de conocimientos, sino que también debe involucrar a los estudiantes en la reflexión de las cuestiones sociales y políticas, en vez de una relativa de decadencia, sino que los educadores deben combinar un discurso donde los estudiantes tengan posibilidades y esperanza. Como dice Henry Giroux 2009. Este enfoque de Freire pone énfasis en la colaboración, el diálogo y la participación activa de todos los estudiantes, que no se dé una educación pasiva o bancarizada. En este sentido, ir más allá de la teoría, empezar con la práctica, así como lo plantea Freire, de ir más allá de las esferas sociales controladas por el regente de poder y promover la acción ciudadana. Bueno, ya conociendo las perspectivas de los autores, ahora damos paso a esta contribución a la pedagogía educativa actual. El legado de Paulo Freire en la educación y sus contribuciones siguen siendo altamente relevantes y primero que todo el enfoque de la educación liberadora. Jamie, ¿qué nos dices sobre ello? ¿Qué opinas? Bueno, Chirle, Freire promovió la idea de que la educación debe ser una herramienta de liberación para las personas oprimidas. Su énfasis en la educación como un medio para empoderar a los individuos y las comunidades sigue siendo fundamental en los debates sobre la justicia social y la equidad educativa. Por su parte, está el diálogo y la participación. Freire abogó por un enfoque educativo centrado en el diálogo y la participación activa de los estudiantes. Esta perspectiva ha influido en enfoques pedagógicos contemporáneos que valoran el aprendizaje colaborativo, la discusión abierta y la voz de los estudiantes en el proceso educativo. Ahora bien, no olvidemos que la conciencia crítica implica que los estudiantes se deben ser capaces de analizar y cuestionar críticamente su entorno. Esto se alinea con los actuales llamados a la educación crítica, que fomenta la reflexión sobre la importancia de los temas sociales, políticos y culturales, como lo dice Selman en el año 2017, donde a una concepción de liberación que estaba muy fuertemente vinculados al rescate de las personas. Asimismo, la educación para la ciudadanía activa, dice Freire, promovió la idea de que la educación debe formar ciudadanos activos,
comprometidos con la sociedad. Esta noción sigue siendo muy relevante en la formación de ciudadanos responsables y participativos en la actualidad. También su enfoque intercultural enfatizó la importancia de comprender y respetar las diversas culturas y perspectivas en el proceso educativo, en un mundo cada vez más globalizado. Esa perspectiva sigue siendo esencial para promover los responsables y participativos en la actualidad. También su enfoque intercultural, Freire, enfatizó la importancia de comprender y respetar las diversas culturas y perspectivas en el contexto educativo, en un mundo más globalizado. Esta perspectiva sigue siendo esencial para promover la tolerancia y la comprensión dentro de las aulas escolares. Exactamente, compañera. Finalmente, el desafío de las estructuras de poder, la crítica de Freire a las estructuras de poder y el enfoque a la justicia social continúan inspirando a los educadores y activistas a abogar por sistemas educativos más inclusivos y equitativos. A esto también la inspiración para movimientos sociales. La idea de Freire han influido en movimientos sociales y políticos que buscan el cambio social y la justicia. Su legado está presente en la lucha por la igualdad de derechos, la inclusión y la equidad en todo el mundo. Paulo Freire sigue siendo una figura influyente en la educación y su legado perdura en las discusiones actuales sobre cómo mejorar la educación y promover la justicia social. Sus ideas sobre la educación liberadora, la participación estudiantil y la conciencia crítica siguen siendo fundamentales para la transformación educativa y social. Ahora bien, Shirley, Girus, en su aporte, promueve la conciencia crítica, el cuestionamiento de las estructuras del poder y la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Su trabajo ha contribuido en cómo la educación puede ser la herramienta para la emancipación y la transformación social. Hablemos sobre las tendencias en educación y política. Giroux ha explorado la intersección entre la educación y la política, argumentando que la educación no es un campo apolítico y que los educadores tienen un papel importante en la formación de la opinión pública y a la resistencia a la opresión. Esta teoría de la resistencia ha promovido la idea de que la educación debe empoderar a las personas para resistir a las formas de opresión y dominación. Su trabajo ha inspirado movimientos y resistencias de activismo en el ámbito educativo. Y la crítica de las políticas educativas neoliberales de Girós ha sido un crítico acérrimo de las políticas educativas neoliberales que han enfatizado la privatización, la estandarización y la mercantilización de la educación. Sus análisis han contribuido a los debates sobre las reformas educativas y la defensa de la educación pública. Este neoliberalismo repercute en la influencia internacional. Sus ideas han tenido un impacto global, han inspirado a educadores y académicos en todo el mundo en repensar en la educación, en la relación, en la sociedad y en la política. Como educadores tenemos que estimular el pensamiento creativo y crítico en los estudiantes y romper con todas estas brechas, que los estudiantes no sean dependientes de las herramientas TIC, sino que las utilicen correctamente en apoyo de estas tecnologías. Bueno, mi querido público, hemos llegado al final de este conversatorio, esta fascinante discusión acerca de la pedagogía crítica y decolonial inspirada en las ideas de Paulo Freire y Henry Giroux. Esperamos que esta conversación, este conversatorio les haya brindado una visión más amplia, más profunda acerca de la educación, cómo puede ser una herramienta en el cambio social y la liberación de los pueblos. Si tienen alguna duda o quieren ampliación de este tema, pueden escribirnos al inbox y estaremos ampliando este hermoso tema en otro de nuestros capítulos. Muchas gracias, bye. Fue un gusto, compañeros y compañeras. Desde nuestro quehacer educativo sigamos transformando y estimulando el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Hasta una próxima. Chao, hermosa audiencia. Nos vemos en otro episodio. Muchísimas gracias.